Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Pues estamos precisamente viviendo en la República Mexicana, dentro de nuestra línea del tiempo, lo que se denominan las posadas, que las iniciábamos el pasado 16 en la República Mexicana. Entonces estamos ya a 19 de diciembre del año 2024. Yo quisiera explicar el origen de las posadas e insertarlos dentro del tiempo en que fueron iniciadas en las postrimerías del siglo XVI. Cuando nosotros hablábamos en mayo sobre los 500 años de la llegada de los franciscanos en 1524, teniendo como superior a Fray Martín de Valencia, habíamos dicho que habían llegado otros 3 franciscanos antes: Pedro de Gante, Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Aura. Había llegado un año antes, y en el diálogo que tiene Fray Martín de Valencia con Juan de Tecto, Fray Martín le pregunta: oye, ¿qué han hecho este año que no vemos a un pueblo evangelizado? Imagínense qué podían hacer 3 franciscanos con una multitud. Y él dice sabiamente: estamos aprendiendo lo que no enseñó San Agustín. ¿Y a qué se refería Fray Juan de Tecto, que era un hombre versado? Porque recuerden ustedes que ellos eran de Gante, eran grandes amigos de Erasmo de Rotterdam y eran paisanos de Carlos I de España y V de Alemania. Lo que hicieron los franciscanos, agustinos y dominicos en esa orden de aparición fue aprender la lengua de los nativos y fue evangelizar a los indígenas a través de su propia lengua. Por eso es sorprendente que a finales del siglo XVI había cerca de 60 diccionarios, vocabularios, catecismos de la propia lengua. Varios de ellos están perdidos tristemente, pero qué gran obra monumental, conquista espiritual de México, la que hicieron los franciscanos, dominicos, agustinos y a las postrimerías del siglo XVI, los jesuitas y otras órdenes religiosas. Fue algo grandioso, porque respetaron la lengua de los nativos. Cosa contraria en el siglo XIX, donde estos gobiernos liberales tristemente obligaron a los indígenas a aprender el castellano. Porque lo más triste de nuestra historia patria es que en el gobierno virreinal respetaron usos, costumbres, tradiciones y lengua, y no les obligaron a aprender el castellano. Y tristemente en el México independiente, los que obligaron a la fuerza a aprenderse el castellano fueron los liberales. Tristemente. Ojalá que algún día esto se diga en las escuelas, pero pues yo creo que no se va a decir, porque son las famosas leyendas negras en torno a España y en torno al virreinato. Bueno, entonces aprendieron las lenguas y muchos de ellos conocieron las tradiciones ancestrales que los indígenas hacían a sus diversos dioses. Y precisamente en diciembre habían festividades al dios Quetzalcóatl. Y ustedes bien saben que una forma de cristianizar al pueblo era
poner otras fiestas con otra interpretación. Así pues, antes del año 1587, el superior del convento de Acolman, Agustino, el padre Diego de Soria, o Diego Soria, le envía una carta al Papa Pío V para pedirle permiso de que se celebrasen en México misas nocturnas. Recuerden que en aquel tiempo, siglo XVI, en Europa y también en América, solamente celebraban misas temprano. Tal vez la más tarde sería a las 12 del día, por una razón canónica, porque recuerden que los sacerdotes no podían ingerir alimentos ni bebidas 12 horas antes de la celebración. Entonces imagínense, era imposible que un sacerdote aguantara todo el día sin comer. Por eso no había misas nocturnas. O eran a las 7, a las 8, a las 9, la más a las 12 del día. Porque tenían que contar los sacerdotes 12 horas para celebrar su siguiente misa. Por eso es que el Papa, escuchando al padre Soria y la finalidad de estas misas, les otorgó estas misas de aguinaldo. ¿Por qué misas de aguinaldo? Porque recuerden que la palabra aguinaldo significa regalo. Yo les concedo a este pueblo estas misas, que no serían 8, sino serían 9 misas. Recuerden que en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica hay octavarios. La octava de Navidad y la octava de Pascua. La octava de Navidad, que va del 25 nacimiento al 1 de enero, maternidad divina, y la octava de Pascua, que va de domingo a domingo, domingo de resurrección y segundo domingo de Pascua. ¿Y por qué octava? La razón es sencilla, porque Cristo vino a inaugurar un nuevo día cuando resucita. Porque si sabemos que la semana contiene 7 días, no 8 días, se le llama octava porque Cristo, al resucitar el domingo, inaugura un nuevo día, como lo denomina el Papa Juan Pablo II, el 10 día, el día de Dios. Lo explica Juan Pablo II más detalladamente en su documento Dies Domini de Juan Pablo II, ahí lo pueden leer. Por eso antiguamente los bautisterios eran octagonales. Los bautisterios, la base era octagonal, porque se entiende que los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús lo recibía el neófito, el catecúmeno, en el momento del bautizo. Se inauguraba en sí mismo la nueva recreación de Jesús en el octavo día. Por eso es extraño que el Papa Pío V le concediera al padre Soria 9 misas. Pero, ¿cuál fue la razón por la cual fueron 9 misas? Porque el padre Soria quería de una forma evangelizar al pueblo indígena. No solamente a través de la Eucaristía y de su significado, sino a través de lo que con el paso del tiempo se fue anexando a las llamadas misas de aguinaldo, que hoy se transformarían en posadas. Son 9 misas porque cada mes significa un mes en el embarazo de la Santísima Virgen María. Cada misa representa un mes donde los creyentes acompañan a María en su embarazo. Y claro, no solamente en su embarazo,
sino en su llegada a Belén, en que no hubo para ellos lugar en la posada, y su alumbramiento en una cueva en Belén. Eso es lo que significan las Eucaristías, claro, con lecturas apropiadas próximas a lo que sería la celebración de la Navidad. Por eso, muy a propósito de las posadas, yo les invitaría a que lean el libro de Benedicto XVI, La infancia de Jesús, porque va a explicar magistralmente las lecturas de las ferias mayores, porque recordemos que aquí en México empezaron las posadas el 16 y el 17 empezaron las ferias mayores del Adviento. Así es el origen de las misas de aguinaldo, que iniciaron en el convento de Acolman, que todavía está en pie, ahí cerca de Teotihuacán, del 16 de diciembre del año de 1587. Después se le fueron agregando otros elementos. Por ejemplo, se rezaba el rosario, porque si estamos acompañando el embarazo de la Virgen María, huelga decir que es importante, a través de los misterios gozosos, gloriosos y dolorosos, acompañar a María en el rezo del rosario. Después se cantaba la letanía en latín, y esto se hacía en el atrio. Y después se formaban dos grupos. Un grupo que quedaba al interior del templo y otro grupo que quedaba en el exterior del templo, y se pedía la posada. Claro, sabemos por el dato de los evangelios de la infancia que no hubo lugar ni para José ni para María. Por eso, cuando se reza el rosario en este tiempo, hay una imagen de la Virgen María que está sentada en un burrito, pero embarazada, y cómo la lleva José con tanta delicadeza y amor de Nazaret de Galilea hasta Belén. Y recuerden que la palabra Belén, Betlehem, significa casa de pan, porque precisamente en Belén iba a estar el futuro pan bajado del cielo. Juan capítulo 6. Bueno, eso sería un segundo elemento de las misas de aguinaldo: el rezo del rosario, la letanía en latín, y después pedir posada. Claro, nosotros decimos: entren santos peregrinos, reciban este rincón, aunque es pobre la posada, os la doy de corazón. Pero en la paradoja más importante de la historia, aquel niño que había creado el mundo no tuvo techo para nacer, porque no hubo lugar para ellos en la posada, y tuvieron que encontrar un pesebre, una cueva, para que ahí naciera el dador del mundo. Yo creo que la primera lección que nos da Dios es el alto sentido de la humildad. Pero nosotros lo hacemos, lo hacía el padre Soria de una forma catequética. Recuerden ustedes que allá en España, cuando se unifica España, viene la época de oro de España, y se hacían autos sacramentales. Piensen en Lope de Vega, en Lope de Cueva, en Tirso de Molina, o piensen aquí en Sor Juana Inés de la Cruz. Ellos, a través de una obra de teatro, representaban o la pasión, o la resurrección, o la Eucaristía. Eso se llaman autos sacramentales. Y aquí en México, los agustinos
a través del rezo del rosario, de la Eucaristía, representaban precisamente el signo de lo que sería el nacimiento de Jesús. Se pedía la posada y era acompañado por villancicos. Cuando se repartían los aguinaldos, se cantaban villancicos, es decir, poesías dedicadas a Jesús cuando estaba naciendo. De hecho, un dato curioso es que Sor Juana Inés de la Cruz, ella murió en 1697. Ella, el obispo de Puebla, le pidió varios villancicos que se estrenaron en la Catedral de Puebla en el siglo XVII. Los villancicos eran poesías rimadas en torno al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y con el paso del tiempo se anexaron dos otros elementos también catequéticos. El primer elemento, la partida de la piñata. Recuerden que las piñatas son de origen chino. Por tradición se considera que Marco Polo las trae, y el lugar segundo de nacimiento de las piñatas fue Italia, aunque nos dice Marco Polo que en China se hacían de madera. Cuando pasan las piñatas de Italia a México, se hicieron a través de ollas de barro y generalmente se metían frutas solamente. Hay un libro famoso, no recuerdo el autor en este momento, el que no lo he leído de hace más de 20 años, que se llama Las calles de México. Es un libro que se escribió a fines del siglo XIX, y lo grandioso de este libro es que explica cómo eran las tradiciones del México del siglo XIX, y una de esas tradiciones era la piñata y era la Navidad. Y se decía que quienes partían la piñata no eran niños, quienes partían la piñata eran indígenas o criollos o mestizos, pero mayores, porque la catequesis era para ellos. ¿Y en qué consistía la catequesis? Las piñatas eran forradas con colores vistosos. Hagan de cuenta como pasa en los antros o en los cabarets, donde hay colores vistosos, verde, amarillo, rojo, que deslumbran la vista. Que les digo un dato de la Edad Media, siempre representa la Edad Media con colores oscuros, con negro y con café. Habría que regañar a los directores de Hollywood. Pero en realidad la Edad Media nunca ocupó colores oscuros. La Edad Media ocupó colores como el verde, el blanco, el amarillo. Colores vistosos. Pero otra vez la leyenda negra que quiere denigrar la Edad Media, porque pues la autoridad fue la Iglesia Católica, la representan así porque dicen torpemente que la Edad Media fue oscurantista. Y todavía tristemente hay maestros que nunca han leído ahí en la primaria y secundaria, en nuestras escuelas oficiales o particulares, que vuelven a decir eso. La Edad Media es una época de oscuridad. Si no hubiera habido Edad Media, no se hubieran heredado para la época moderna las obras que los copistas, que eran sacerdotes y monjes, tenían en sus monasterios. Muchas obras se perdieron por los musulmanes, por los anglicanos y por los luteranos. Pero quienes conservaban todo eso eran los sacerdotes. Pero ya no digo más para no enojarme, que estamos en tiempo de Navidad. Pero vuelvo al punto inicial. Se agregaron las piñatas. Los colores eran vistosos
porque el pecado es vistoso para nosotros, nos deslumbra. Como decía Álvaro Obregón, ¿quién rechaza un cañonazo de 50,000 pesos? Y aquí no me refiero a gentes que se dedican a la prostitución. Tristemente hay profesionistas, políticos, legisladores y hasta sacerdotes que se venden por dinero. Venden su dignidad por dinero. Hay mexicanos que venden su dignidad por alguna mensualidad. Y es una forma de prostituirse. Así es el pecado. El pecado es vistoso, es atrayente. No me imagino a un viejito de 75 años que se sienta atraído por una chica de 20. Una Marilyn Monroe, una Lin May. Imagínense ustedes, deslumbra el pecado. Y aquí el viejito rico de 70 años ha de pensar que será por su linda cara, y no. Ya su cuerpo está terrible y a veces están gordos, pelones, y pues es por el dinero, porque poderoso caballero es don dinero, ¿no? Entonces se ponen colores vistosos a la piñata porque el pecado nos atrae, es lo que se llama la concupiscencia, y se le ponen 7 picos a la estrella, que antiguamente era la estrella de Belén, porque son 7 los pecados capitales. ¿Quién puede caer en la avaricia? Yo conozco unas damas que aquí en Puebla tienen como 100 casas, y en lugar de irse al Palacio de Hierro a vestirse, se van a los bazares. Esa es la avaricia. Tener y no darlo. Conozco a un famoso empresario que tenía a su familia hacinada en un lugar, y era muy dadivoso con los demás. Candil de la calle y obscuridad de la casa. ¿Quién no es lujurioso? Y por eso hay tanto cine de pornografía, por eso hay tantas páginas de pornografía, por eso hay tantas prostitutas y prostitutos, como decía Agustín Lara en aquella canción que fue prohibida por Tata Cárdenas y por Ávila Camacho. Vendes caro tu amor, aventurera. Hoy podría ser vendes caro tu amor, aventurero, ¿no? Bueno, la lujuria que ha destrozado familias y matrimonios. La lujuria que sigue actuando hoy. Con el respeto de estas chicas y chicos que se dedican al trabajo más antiguo del mundo, pues siguen proliferando esos lugares en Puebla. El Club de Ejecutivos, Garotos Bar, Porquis Bar. Bueno, es un trato. Es un trato, pero eso es lujuria. Y ya no quiero hablar de cuartetos, quintetos, sextetos, parejas swingers. Si hoy dijéramos es algo de Beethoven o de Brahms o de Schubert, pues todavía. Pero esa es la mente que trabaja, que maquina tristemente cosas impensables. Ahí se vuelve a repetir lo de Sodoma y Gomorra. Y a veces los sacerdotes, por miedo a los fieles, ya no hablamos de esto. Ya no hablamos de la pureza, ya no hablamos de la castidad, ya no hablamos de la virginidad, porque los fieles se pueden reír de nosotros. Este padrecito que mejor viaje en el túnel del tiempo y que se vea al siglo XII, XIV. Decía Chesterton, ojalá que algún día lean a Chesterton, lean su artículo ¿Por qué soy católico? Hay otro, Bertrand Russell, ¿por qué no soy cristiano? A ver quién argumenta mejor. O el otro, Henry Newman, Historia de mis ideas religiosas. Bueno, pero Chesterton decía, porque él era anglicano como Henry Newman y se pasó al catolicismo. Y Chesterton decía,
Así como el cristianismo tuvo el coraje de predicar la caridad en el Imperio Romano, y aquí entre nos, los romanos no eran caritativos. Los romanos lo que menos tenían es hacer caridad con los pobres. Decía, así hoy prediquemos la castidad a este mundo pagano. La envidia. ¿Cuánta gente en México tiene envidia de los demás? Si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos habrían? Y a veces cuando se cometen asaltos, robos, secuestros, violación de derechos humanos, pago de piso, ¿a qué se debe? A la envidia del que tiene y que posee. Yo recuerdo estos fascinerosos que mataron en tiempo de Echeverría a un gran empresario, un empresario católico que quería mucho a sus trabajadores. Hoy les llaman colaboradores, pero para el caso da lo mismo, que era don Fernando Sada. Empresarios católicos congruentes, que hablaban desde el más pequeño hasta el más grande de sus colaboradores. ¿Y a qué se debe eso? A la envidia. En este México violento hemos visto cómo han matado a un empresario de vino que no le hacía daño a nadie. Yo creo que fue cuántos no pagan derecho de piso y los matan. La pereza. Y hoy nos puede pasar como Haití. En Haití la gente no trabaja, muchos no trabajan, perdón, algunos no trabajan y extienden la mano para pedir caridad. Hoy muchos mexicanos extienden la mano al papá gobierno para que le den las becas y no trabajan. Y yo creo que algunos pues lo ocupan para un Six o para una Pacaguama o para un bateador. Ay, no, los bateadores ya están prohibidos como si fuera pecado mortal. Y nuestros ilustres legisladores los comparan con el fentanilo. Vaya torpeza intelectual de ellos. Bueno, entonces cada pico representan los pecados capitales, que son 7. ¿Por qué la persona, y los que partían la piñata eran adultos, no eran niños? Porque era una catequesis. A los adultos se les cubrían los ojos para entender que la fe es ciega, que nosotros tenemos que creer en Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda. El garrote, que representaba las virtudes. Tú y yo podemos vencer los vicios a través de la práctica de las virtudes, porque a cada vicio hay una virtud. Y recuerden que la palabra virtud, viribiris, representa virilidad, coraje, hombría. Claro que no me acusen ante derechos humanos, porque las mujeres van a decir, ¿y nosotros qué? Pero yo no tengo que no se sepan las etimologías latinas y griegas, y en ese aspecto pues creo que derechos humanos no podría decir nada, porque estoy hablando de la etimología de la palabra virtus, virti, virilidad. En la antigua Grecia representaban a las virtudes como hombres fuertes. Claro, no me refiero a los que se ponen asteroides el día de hoy y se mueren de un ataque masivo. No, la fortaleza física que implica el sacrificio diario. Virtudes grandiosas como la diligencia, la honestidad, el perdón, la donación. Y por eso la virtud es garrote. Y yo rompo el pecado, yo rompo los vicios a través de un buen golpe. Y cuando se rompía la piñata,
que a nosotros nos tocó cuando éramos niños en los 70s, que eran de barro, y no, hoy las ponen de papel o de cartón, porque en esta generación de, como decía Zygmunt Bauman, generación líquida, hoy los chamaquitos les cae aquí algo y se infartan. A nosotros nos cayeron varias veces las piñatas y nos hicieron la cabeza más dura, pero no había problema. Hoy nuestros niños nos puede pasar como el lobo feroz, los soplamos y se caen. Y yo recuerdo cuando yo era niño, las piñatas contenían, más que dulces, contenían frutos, que la jícama, que la naranja, que la mandarina, que la caña, porque esa era la catequesis. Si tú rompes con la vara de la virtud el vicio, vas a tener frutos. Qué hermosa catequesis. Y los indígenas, y las castas, y los criollos, y los mestizos podían comprender esa hermosa catequesis grandiosa. Y finalmente, porque el dios Cronos es horrible, las pastorelas. Y claro, aquí me refiero a las pastorelas de origen religioso, dramático, apoyados en la enseñanza de Mateo capítulo 2. Los pastores que son anunciados por el ángel a que el niño nos ha nacido. Pero el demonio va a hacer que los pastores no vayan a adorar al niño. Y nuevamente viene la práctica de la virtud. Y por otro lado se ve a San Miguel Arcángel, que derrota al demonio para que el demonio no sea ocasión para que los pastores no vayan a adorar al niño Jesús. Pues estos son los elementos que tendrían que vivirse pues en este tiempo. Tendrían, pero tristemente pues no se viven, porque hoy las empresas pues lo que hacen es su posada, pero en lugar de rezar el rosario, de partir la piñata, de cantar la letanía, de pedir posada, pues hoy es comida, regalos y el whisky, el brandy, y así no hay dinero aunque sea la cerveza, la michelada. Pues esto es lo que hoy celebramos en este México que deja a un lado sus tradiciones tristemente, y a veces también los templos, los señores curas, párrocos que tanto se quieren aquí en Puebla, ya no hacen posadas en los templos. Y eso es triste, porque estamos extinguiendo algo que no tendría que acabarse. Para mí, y yo lo he dicho, es mejor la posada que la ofrenda, porque la ofrenda nos hace recordar el pasado prehispánico, que se entiende ya se apagó por el cristianismo. Yo por eso no pongo ofrenda en el templo, porque si yo pongo el camino amarillito, como si fuera el camino de Judy Garland en El Mago de Oz, pues voy a decir que vienen los muertos, y los muertos pues ya murieron, ya no están aquí con nosotros. A nuestros seres queridos hay que aprovecharlos, amarlos en vida. Sí, nos duele la pérdida de mamá o de papá, pero estamos tranquilos porque los gozamos. Quisiéramos tenerlos aquí, sí, pero sabemos que nos están esperando allá después de que también nosotros nos vayamos. Pues muchas gracias, Dios les bendiga.